Realmente lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a salir un poco del radar clásico de la cultura política, porque desde CIEPS lo que estamos planteando es la necesidad de un enfoque materialista, que eso luego voy a desarrollar un poco, pero básicamente es la idea de que hay elementos no humanos que condicionan la acción y el comportamiento político. Es decir, si un enfoque así cultural comprende que las ideas, las tradiciones, los valores, etcétera, es lo que determina la acción y el comportamiento político, lo que estamos planteando es que elementos materiales que condicionan el comportamiento y la acción política. Esto es un poco donde nos estamos. Y partimos de plantear esta controversial pregunta, que es: ¿están las clases desvinculadas las clases altas desvinculadas de la democracia en América Latina y Panamá? Y bueno, quería pasar a la siguiente diapositiva. No sé si no tengo el. Ok, perfecto. En el Latinobarómetro 2020 hubo a partir del informe. En The Economist y en el informe del Latinobarómetro 2021, ellos planteaban que las clases sociales altas se están desvinculando de la democracia. Este dato lo hacía en función de que en sus registros, en sus análisis, habían detectado que los que se autodefinen como clase alta son los que mayoritariamente responden que a una persona como yo nos da igual un régimen democrático que uno no democrático. Este enfoque, nosotros encontramos algunos problemas. Entre ellos es que en las encuestas de opinión e incluso en las encuestas de hogares, históricamente en los trabajos de Gonzalo Sarabí se pueden visibilizar, hay un problema de subdeclaración y subregistro de las clases altas. Es decir, hay mucha dificultad por medio de las herramientas que tiene la opinión pública de llegar a las clases altas. Por lo tanto, esta cuestión de detectar el desapego de las clases altas por medio de una encuesta de opinión nos resulta complicado, ¿no? Pero luego es importante señalar que la variable que han utilizado para medir este desapego es la clase social subjetiva. La clase social subjetiva, en el caso de la encuesta del Latinobarómetro, se da el caso de 7 de cada 10 se identifican como clase media. Y bueno, estamos analizando, el Latinobarómetro hace encuestas en 17 países de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Por lo tanto, que 7 de cada 10 se consideran clase media, posiblemente están engordando excesivamente este segmento social, que no creemos que sea tan grande en la región. De hecho, las propias encuestas, análisis, datos y bancos de datos tanto regionales como nacionales, pues no sostienen que las clases medias sean tan altas. Y luego los que responden, que se autodeclaran como clase alta, un 59,8% responden que tienen acceso a 0,6 bienes y recursos. Eso, como veremos más adelante, significa tener un nivel bastante alto de vulnerabilidad social. Por lo tanto, es complicado considerar clase alta una persona que sufre vulnerabilidad social. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque la clase social subjetiva es aspiracional. No está basado en un criterio objetivo y claramente cuantificable, sino es algo, pues, como la propia palabra dice, subjetivo, aspiracional, ¿no? A ver. Nosotros, para medir nos hemos planteado desde CIEPS qué variable puede ser determinante para las diferentes posiciones frente a la democracia. Frente a esta pregunta que hablaba Orlando de apoyo a la democracia, que también la hace Latinobarómetro y que también la hacemos nosotros. ¿Qué variable realmente puede ser determinante, ¿no? Y hemos encontrado un proxy, lo que podría ser al bienestar, por este enfoque y esta preocupación material que tenemos, ¿no?, para analizar.
Y bueno, en este proxy, que es un amplio listado de bienes y servicios, se puede detectar que los que tienen de 0 a 6 bienes y servicios sufren varias carencias, los que tienen 7 a 9 sufren algunas carencias y los que tienen 10 o más bienes no sufren carencias básicas. Esto es un poco el listado que hemos realizado desde CIEBS, pero de nuevo Barómetro de las Américas tiene otro listado y Latinobarómetro tiene otro listado. Y lo interesante ya sí que viene ahora. ¿Cuáles son los resultados cruzando este proxy, esta variable del acceso a los bienes y servicios y el apoyo a la democracia? Entonces, estamos viendo, como pueden ver, las personas que tienen peor acceso al bienestar, de 0 a 6 bien, en nuestras encuestas, solo el 38% apoya la democracia, versus los que tienen 10 o más bienes y servicios, que el 56,8% apoya la democracia. La lineal, como pueden observar, es totalmente ascendente, ¿no? Pero en el caso de la respuesta de a la gente como yo nos da igual un sistema democrático que uno no democrático, podemos observar que las personas que tienen un peor acceso al bienestar responden de forma masiva a que esta es su posición. Es decir, ellos sienten que la democracia no está vinculada con su día a día. Les da igual un sistema democrático que uno no democrático. Y según vamos aumentando el bienestar, el número de bienes, pues ese porcentaje se va reduciendo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo aquí una variable que es bastante explicativa. Esto desde los datos de CIEBS, pero vemos que en Latinobarómetro también sucede. Es decir, las personas en Latinobarómetro que tienen acceso a entre 0 y 6 bienes, menos de la mitad, un 48%, apoyan la democracia, versus las personas que tienen 10 o más bienes, que un 65,5% apoya la democracia. Y las personas, de nuevo, que tienen un peor acceso al bienestar, tienden a sentir o responden que a la gente como yo nos da igual un régimen democrático que un autoritario. Perdón, un régimen democrático que uno no democrático. Esto en Latinobarómetro. En el caso de la POP, aunque los resultados también responden a unas claves y unas tendencias similares, hay que tener en cuenta que la POP no introduce esta respuesta de que a la gente nos da igual un sistema democrático que uno no democrático. La POP incluye una escala del 1 al 7. Y en esa escala del 1 al 7, esto es la POP 2018, los datos últimos son demasiado nuevos, aún no lo hemos podido analizar, pero los analizaremos con mucho interés, porque para nosotros componen una herramienta de trabajo fundamental, ¿no? Pero en el 2018 también nos encontramos esta tendencia, es decir, las personas que tienen menos recursos apoyan, que estaría entre el 5 y 7, un 52%, versus las personas que más tienen, que un 65% apoyan. Y los que menos apoyan son los que tienen peor acceso a los recursos. Es decir, el 26,8% versus el 15,9%. Estos datos de por sí ya son bastante interesantes, porque nos están dibujando un mapa donde los que tienen menos recursos están menos vinculados con la democracia y posiblemente menos vinculados por la política. Pero hay otro dato para seguir profundizando en el caso panameño, en nuestros datos de CIEBS, que nos ha llamado también poderosamente la atención. Era en una pregunta que realizamos: cuando usted tiene un problema económico, ¿cómo lo resuelve? Entonces, bueno, aquí los más y los menos, hemos hecho un análisis de chi cuadrado
y el más y el menos es un residuo estandarizado corregido, es decir, los que tienen más de 1,96 o menos de 1,96 indica significatividad, ¿no? Podemos ver que las personas que tienen menos recursos, de 0 a 6, cuando tienen un problema económico van al representante del corregimiento, van al vecino amigo de forma así significativa, acuden al líder de su iglesia, acuden al trabajo comunitario, pero no acuden a los capitales financieros, que es el que destacadamente acuden las personas que tienen 10 o más servicios. Esto posiblemente también les estoy sacando de este campo de la cultura política, pero para nosotros es muy relevante porque está indicando que las personas que tienen menos recursos se manejan en un campo social concreto, que puede ser el de su barrio, el de su distrito, y todo lo que escapa de ese campo de percepción, de ese campo de juego, lo que se habla en el frame, todo lo que escapa de su frame le es irrelevante. Es decir, posiblemente esto de la democracia, pues miren, la democracia a mí no me resuelve, me da igual. El tribunal electoral, las instituciones, francamente, a mí quien me resuelve es mi vecino, es mi grupo comunitario. Pero realmente todo lo que sale de este círculo, pues no me interesa, ¿no? Y en este sentido yo creo que esto condiciona fuertemente este escepticismo político que hemos visto en las clases que tienen un peor acceso al bienestar, ¿no? Y aquí quería entrar rápidamente en tres elementos. El primer elemento, en el momento más materialista de la historia, analizamos la política y sus determinaciones en clave exclusivamente culturales, ¿no? Para mí es muy llamativo que no solo el populismo de izquierda, sino el populismo de derechas utilicen como referente a un pensador marxista, culturalista como es Gramsci, ¿no? Los conceptos estos de hegemonía, contrahegemonía, guerra de posiciones, batalla cultural, es parte de la munición de los Trumps, de los Bolsonaro, de los Víctor Orbán, de Abascal, de Vox, es decir, en todo el mundo este enfoque tan cultural de la política es el que cada vez tiene más protagonismo y es parte fuerte del debate político. Y parece que las dimensiones más materiales que son tan importantes. No olvidemos que en términos de acumulación de capital, según datos de 2020, en el penúltimo libro de Thomas de Piketty, en términos de acumulación de capitales, tanto capitales financieros como otros tipos de capitales, es el mayor, ¿no? Es ingente el crecimiento. A pesar de la crisis del coronavirus, han seguido aumentando esta acumulación. Es decir, si hay tanta acumulación y el factor material, es interesante cómo esta cuestión no entra en el radar del análisis de la cultura política, ¿no? Entonces, consideramos que este elemento material es fundamental. Quisiera especificar que la perspectiva que estamos planteando desborda el marco teórico de Karl Marx, porque muchas veces cuando hablamos de materialismo nos viene a la cabeza Karl Marx, pero no debemos olvidar que Aristóteles es un pensador materialista. Aristóteles es fundador del pensamiento, uno de los padres de la filosofía occidental, o Francis Bacon es un pensador materialista y es uno de los padres de la filosofía fundacional de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna, o hasta desarrollos actuales del realismo especulativo de Quentin Millassot. Es decir, estamos hablando de una perspectiva muy grande, más que un enfoque, y quizás consideramos que esta perspectiva, que es tan relevante en la acción humana, debería entrar en los análisis de la cultura política y en concreto en los análisis de la cultura política por medio de la opinión pública, ¿no? Consideramos que a nivel regional ha habido un factor que ha sido decisivo, que está vinculado a las teorías de la transición, es decir, a partir de los 90, con la finalización de las juntas militares,
se optó por un enfoque quizás más formal, más normativo de la democracia, ¿no? Como señala el trabajo de O'Donnell y Schmitzer. Y quizás es un buen momento, después de 30 años, de pensar que el bienestar es una dimensión fundamental de la política y que es muy difícil entender la política sin introducir variables que provengan de este campo, ¿no? Y bueno, ya para terminar y no ser excesivamente largo, en estas claves que nos manejamos, creo que es interesante volver a recordar esta célebre frase del expresidente Raúl Alfonsín, ¿no? Que con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa y se cura. Muchas gracias.